Bien. Bueno, hoy vamos a empezar a trabajar con lo que sería el paquete de función logarítmica. Ustedes habrán visto que tienen, o si no está, se los voy a habilitar, quédense tranquilos, un siguiente paquete que tiene que ver con función logarítmica. La función logarítmica es la inversa de la función exponencial, están hermanadas. Por eso en lo que compete al tratamiento o al análisis de los gráficos, la forma de los gráficos es similar a la de la exponencial. En realidad aparece una especie de simetría con respecto a una recta de ecuación y igual x. Eso lo van a ir viendo en detalle en todo el material que va a quedar visible a partir del día de hoy en la plataforma CREA. Bien, en realidad yo voy un poco a posponer la parte del estudio de lo que es la representación gráfica de la función logarítmica, que de todos modos está muy hecho paso a paso en el material que les elaboré. Pueden, igual que como hicimos en función exponencial, si quieren, trabajar con GeoGebra, que es de descarga gratuita, y les permite hacer las gráficas de estas funciones. O sea, yo tengo que saber hacer la gráfica manual, toda la construcción de las tablas de valores, el manejo de la calculadora para ir sacando los valores funcionales, pero de última, si quiero, puedo también utilizar el GeoGebra y pedirle que haga la representación gráfica de esa función para chequear o corroborar que lo que yo hago entonces a mano, la gráfica que genero manualmente, coincida. ¿Está? Bien, eso entonces en cuanto a lo que es la representación gráfica. Igual que como hicimos en función exponencial, está el detalle paso a paso de cómo hacíamos a partir de un gráfico la lectura de lo que era su dominio, su recorrido, si crecía o decrecía y demás. Hoy me voy a abocar a el inicio de la resolución de ecuaciones logarítmicas. ¿Tá? Entonces, primero vamos a repasar algunos conceptos, que igual de todos modos, iguales, ustedes los van a tener después punteados dentro del material que les voy a subir. Bien, ¿qué es una ecuación logarítmica? Bueno, la palabra ecuación implica que va a tener que aparecer un signo de igual. Ahí es ecuación. Y el hecho de logarítmica va a implicar que en esa expresión algebraica con la que voy a estar trabajando, no solamente tiene que aparecer un signo de igual, sino que por lo menos debe de aparecer un logaritmo. Bien. Ahora, cuando uno quiere resolver una ecuación logarítmica, así como hacíamos la resolución de ecuaciones exponenciales, puedo querer en un ejercicio resolver una ecuación logarítmica, voy a tener que cumplir con 3 pasos, ¿tá? O sea, en la exponencial ustedes ya arrancaban si correspondía haciendo el análisis de un dominio, porque podían aparecer, por ejemplo, problemas de existencia. Acá es obligatorio el arranque de, el estudio del dominio de la expresión, como vamos a ver. Luego, en una segunda etapa, pasan a lo que es la resolución propiamente dicha, que va a implicar, mediante el uso de propiedades adecuadas, propiedades ahora que estarán vinculadas a los logaritmos, y no puedo dejar de tener en cuenta la de las exponenciales, vamos a tratar de, aplicando propiedades, reducir la cantidad de logaritmos que puedan aparecer en juego, en lo posible a 1, y cuando consigas quedarte con un solo logaritmo en la expresión, pensar en aplicar la definición para acceder al resultado. Vamos a ir viendo con distintos ejemplos las distintas situaciones que se pueden presentar. Y por último, hay una tercera etapa de conclusión, porque las supuestas soluciones matemáticas que se alcanzan en la parte 2 solo van a ser aceptadas como verdaderas soluciones del ejercicio si además pertenecen al dominio del ejercicio. ¿Está? Vamos a irlo viendo entonces mejor en detalle mediante un ejemplo. Recordar que en este caso, ya lo habíamos hablado, la operación logaritmo, acá dice logaritmo de A en base B,
B es la base, A es lo que llamamos el logarimando. Para que un logaritmo exista, recordar que tenemos que cumplir 3 requisitos. Primero, un logarimando que tiene que ser positivo. No existe el logaritmo de un número negativo. Tampoco existe el logaritmo de 0. Una base que tiene que ser positiva también y en particular distinta de 1. Estas son las condiciones para que un logaritmo exista. Ahora, esta nueva operación matemática, logaritmo, ¿cómo se define? Y entonces acá tenemos logaritmo de A en base B da por resultado C, tal que, si yo trabajé bien, la base elevado a la C me tiene que dar el A. Por eso esta nueva operación matemática logaritmo se vincula a la exponencial que vimos anteriormente, porque al aplicar la definición terminás traduciendo el logaritmo a una exponencial. Muy bien. ¿Cuáles son las propiedades con las que cuento? Acá les voy a pasar a enlistar solo algunas de las propiedades de que disponen. En ese material teórico que hoy les va a quedar visualizado a través de la plataforma, van a tener la demostración paso a paso de muchas de estas propiedades. Estas son en realidad las más frecuentes, las más comunes. Pueden ir apareciendo después otra que en la medida que avancemos con los ejercicios tendremos que ir nombrando, ¿está? Pero esta sería una primer tabla de propiedades de la cual van a disponer. La primera propiedad es la definición propiamente dicha. Después, cuando el logarimando y la base coincide, el resultado de ese logaritmo da 1, ya lo usamos en despejes que hicimos en exponencial. Suma de logaritmos que tienen, fíjense, la misma base, multiplico los logarimandos, dejo la misma base. Si en lugar de una suma tengo una resta, bueno, en lugar de multiplicar logarimandos haré el cociente. Logaritmo de una potencia que pasa delante de la palabra logaritmo, la potencia, y así sucesivamente. Bien, vamos a ir haciendo referencia a cada una de estas propiedades en la medida que lo necesitamos. Y ustedes van a recibir un repartido práctico. Yo no sé si ya no está visible, pero en ese repartido práctico hay un primer paquete de ejercicios que tiene varias partes. Acá están hechas esas partes. A ustedes el ejercicio dice así, les dan esto, logaritmo de 64 en base 2, y les piden calcular este logaritmo. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que en realidad en la calculadora yo tengo solamente 2 teclas para calcular logaritmos? Una que es la tecla que se llama log, que es un logaritmo en base 10, ¿tá? Y otra que es la tecla ln o L mayúscula, que es lo que yo llamaba el logaritmo neperiano, en el que la base es el número e. Es un número con coma, 2,718. Entonces, ¿cómo calculo este logaritmo que no tiene base ni 10 ni e? No tengo tecla para calcularlo. Bien, entonces, en su momento nosotros vimos que podíamos aplicar una propiedad, que era la propiedad del cambio de base, que me dice que cualquier logaritmo, no importa en qué base está, puede llegar a escribirse como el cociente de 2 logaritmos, en donde C es una nueva base elegida, y entonces convenientemente pueden elegir que el C sea base 10 o base E para que tengan tecla. Pero yo voy a intentar resolver este logaritmo que me pedís aplicando otras propiedades que en principio eviten que llegue a hacer uso de la calculadora. ¿Tá? Voy a intentar llegar a un resultado sin haber usado la calculadora. No sé si en su momento lo comenté con ustedes, pero en muchas facultades actualmente, desde hace un par de años, se están poniendo pruebas de ingreso que no los dejan afuera, pero que los ranquean. Con esas pruebas, donde siempre hay una prueba de conocimientos matemáticos, se vio que una manera de ranquearlos fácilmente era haciendo que esas pruebas de matemática no fueran con calculadora.
Ergo, me obligaban a mí a efectuar toda la operativa a mano. Entonces, bueno, se vio que no necesitábamos complicar en cuanto a contenidos mucho esas pruebas, ¿tá? Se ponían preguntas al revés, cortas, sencillas, que implicaran alguna operatoria, que podía ser una suma, un producto, un cociente, de repente un cociente con números decimales, ¿tá? Multiplicar con cifras con coma, hacer raíces cuadradas a mano. Y resultó que se filtraban rapidísimo porque no dominaban la operativa. ¿Tá? La gente dudaba en cómo hacer multiplicaciones, cocientes. Es más, en una prueba que se hizo hace un par de años en ingeniería, se puso un ejercicio que implicaba hallar una raíz cuadrada. Era una ecuación de segundo grado. Tenían que hallar una ecuación de segundo grado por Bhaskara, las raíces, y te quedaba la raíz cuadrada de 600 y pico, ¿tá? Ni siquiera era un número enorme, pero no daba justo y no era algo que vos de memoria conocieras cuánto daba la raíz. Y había que hacerla a mano. Estoy seguro que si hoy pregunto cuántos saben hacer la raíz cuadrado a mano, nadie conoce el algoritmo que se utiliza. En mi época lo aprendíamos en la escuela y ustedes deberían de haber seguido aprendiéndolo en la escuela o en primer año de liceo. Pero debido al uso de la calculadora fue cayendo en desuso todo eso. Y en ese momento, este año pasado, no, el anterior, cuando se puso la prueba de ingreso en ingeniería de 219 personas que estaban haciendo la prueba, nadie hizo el ejercicio de ecuación de segundo grado. ¿Tá? El ejercicio era muy tonto, pero requería que para acceder al resultado ustedes pudieran hacer la raíz cuadrada de ese número. Nadie la supo. Eso va a ser algo que vamos a ir después tratando de ver, les voy a enseñar a hacerlo, porque bueno, ahora se vio que se podía filtrar muy fácil a los estudiantes, rankearlos, en función a cómo quedabas entonces ordenado, después era en qué orden elegían los prácticos, los horarios de los cursos, incluso podía llegar a quedar sin chance de hacerlo presencial porque habían cupos limitados y si no habías quedado en los mejores puestos, terminabas haciéndolos en modalidades virtuales, que es muy común a nivel terciario. Bien, ¿cómo hago Una yo? consulta, una consulta, profesora. La raíz cuadrada no es buscar el mismo número, o sea, el número que por sí mismo se multiplica lo más cerca posible del número que tenés y si No, se, o sea, sí, el número que por sí mismo, 2 por 2 o 6 por 6 o lo que sea, lo más cerca, y el resto lo tenés que volver a hacer para el punto o algo, ¿no? ¿No no, es así? no, hay un algoritmo, hay una fórmula que Ah, me permite a mí determinar la raíz cuadrada de un número con la cantidad de dígitos o cifras significativas que tú quieras, ¿tá? Según la precisión que tengas que tener en el resultado. Yo se los voy a mostrar. Es un, perfecto. digo, es un algoritmo, una mecánica, como aprender un Ruffini, ¿tá? Perfecto. Es un esquema que después les voy a mostrar, que bueno, el problema es que las maestras, los profesores, se han metido tanto con el uso de la calculadora que terminan siendo ustedes totalmente dependientes de la calculadora y pierden esa agilidad de cálculo sin calculadora. Y a eso están apuntando ahora en los estudios terciarios para filtrarlos. Entonces, bueno, se supone que ustedes deberían conocer cómo hacerlo. La realidad es que a veces eso va quedando pendiente, va quedando en el tintero y nunca se los muestran. Yo les voy a preparar para la próxima videoconferencia y les muestro el esquema cómo se hace. ¿Está? Bien, pero no les pasó solo a ustedes, les pasó, pregunté en los terceros de bachillerato y bueno, nadie sabía el algoritmo, así que No, quédense yo con el eso. algoritmo no, pero siempre la he sacado así, aunque me pidan sin calculadora. O sea, siempre busco un número que por sí mismo me acerque lo más posible a ese número Claro, y pero después el resto. claro, pero el problema es cuando yo tengo que acceder a ese resultado. Imagínate que no te dé justo con coma, ¿tá? Sí, está bien, vos estás buscando un número que multiplicado por sí mismo te quede el número dado o muy próximo a él. El problema es que no es tan así a ojímetro que se saca, sino que hay una mecánica para determinarlo. Y eso es lo que les voy a mostrar. Quédense tranquilos. Después van a entender lo que es. ¿Está? Bien, me voy entonces a este ejercicio que está acá. ¿Cómo hago para llegar al resultado de esto sin calculadora?
Lo primero que se me ocurre es que el logaritmando que ustedes están viendo aquí es un número voluminoso. Así que voy a pensar si ese número voluminoso no puedo escribirlo como potencia de alguien. A veces podés, a veces no. En este caso el 64 sería 2 a la 6. Es decir, si vos haces 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 6 veces, eso te da el 64 que está acá. Así que cambio el 64 por un 2 a la 6. Y recurro a la propiedad número 5 que está enlistada acá, logaritmo de una potencia, que pasa el exponente delante de la palabra logaritmo. Entonces yo pasaría el 6 delante de la palabra logaritmo. Luego, es esta propiedad. Luego te queda un logaritmo que tiene el mismo logaritmando que la base. Por definición, este logaritmo da 1. Lo tengo enlistado aquí como propiedad 2. Cuando logaritmando y base coinciden, el resultado de ese logaritmo da 1. Entonces te queda 6 por 1 y el resultado es 6. ¿Tá? O sea, rápidamente podés acceder al resultado sin haber hecho uso de la calculadora. Lo mismo vamos a ver acá. ¿Cómo puedo resolver esto? Veo en el logaritmando un número voluminoso, sospecho que quizás pueda, digamos, escribirlo factoriado, escrito como un producto de cosas. Resulta que el 81 es 3 a la 4. Pienso en aplicar esta misma propiedad que está acá, paso el exponente delante de la palabra logaritmo, me va quedando de este modo. Y lo que yo voy a hacer ahora es lo siguiente. Este 3 que está acá, 3 a la 1 sería, me imagino que hay un exponente 1, por propiedades de la potenciación, ¿tá? ¿Se acuerdan que se puede cambiar por 1 sobre 3 a la menos 1? ¿Tá? ¿Se acuerdan la propiedad que dice que a la n es 1 sobre a la menos n? O a la menos n es 1 sobre a la n. Entonces, 3 a la n es 1 sobre 3 a la menos n. ¿Está? Luego, recordar que este 1 perfectamente podría ser un 1 a la menos 1. 1 a la cualquier cosa sigue siendo 1. Entonces te quedaría 1 a la menos 1 sobre 3 a la menos 1. En definitiva sería lo mismo que escribir 1/3 a la menos 1. Acá hay un menos 1, no sé si se ve bien. Ese menos 1 lo voy a pasar delante de la palabra logaritmo. Y entonces te queda logaritmo de 1/3 en base a 1/3, que es 1. Así que el total fue menos 4. Acá está la propiedad que les hablaba. ¿Está? Bien, sigo. Vamos a este otro. El 4 lo cambio por un 2 a la 2. Paso el 2 delante de la palabra logaritmo. ¿Y qué hago aquí? El 2 perfectamente lo podés imaginar como la raíz cuadrada de 2 a la 2. Es cierto que la raíz cuadrada de 2 a la 2 te daba el 2 que tenías acá, ¿verdad? Se cancelaba la raíz con la potencia. Al escribirlo de esta manera, pasás el 2 para adelante y te queda el logaritmo de raíz de 2 en base raíz de 2. Cuando logaritmando y base coinciden, el resultado de este logaritmo da 1. Por eso este 2 que había pasado adelante te queda 2 por 2, 4. Y finalmente, vamos un paso más complejo, ¿tá? Acá lo primero que se me ocurre es que el 9 medios, y ahora lo chequeamos, ¿no sería 3 por raíz de 2 sobre 2 todo a la 2? A ver, fracción al cuadrado. Es la potencia del de arriba y la potencia del de abajo. O sea que sería el 3 al cuadrado que da 9, la raíz de 2 al cuadrado que da 2, y acá un 4. El 2 con el 4 se simplifica y entonces queda el 9 medios que tenés acá. ¿Qué gano cambiando el 9 medios por esto? Que cuando vos pases este 2 para adelante, te queda un logaritmo que tiene el mismo logaritmando que la base. Este logaritmo, por definición, da 1. Entonces es 1 por 2, 2. ¿Está? Este es el más feo de ver, pero no es imposible tampoco. Bien.
Eso sería el paquete 1, después lo van a ver en detalle, donde te piden que calcules esos límites que son totalmente numéricos. Ven que no hay X en estas expresiones, no hay letras, solo números. Te piden que llegues a un resultado numérico sin, en lo posible, hacer uso de la calculadora. Eso es para que se valgan de todas las propiedades que tienen, ¿está? Repito que las principales de esas propiedades son las que están enlistadas acá. Estas son las básicas. Se supone que con estas podrías tratar de resolver todos los ejercicios. No es necesario ir a alguna más particular. Bien, ahora, en el segundo paquete de ejercicios que ustedes van a tener en ese repartido, empiezan ejercicios en los que me piden resolver ecuaciones logarítmicas. Yo en particular voy a arrancar haciendo el 2-1. Dentro del paquete 2 tienen varios, voy a hacer el 1. Entonces, la letra dice tal cual esto: resolver en R, resolver en los reales, logaritmo de 3x menos 1 en base 2 igual 0. Fíjense que esto es una ecuación porque hay un signo de igual, y es logarítmica porque aparece por lo menos un logaritmo en juego. Bien. Como decíamos, a la hora de resolver una ecuación logarítmica, tengo que cumplir 3 pasos. El primero es el estudio del dominio de esa expresión. O sea, yo voy a investigar para qué valores de la variable independiente, en este caso la variable independiente es x, esa expresión existe. Recuerden que siempre que haya un logaritmo en una expresión, ustedes tienen que estudiar el dominio porque esos logaritmos no existen siempre. Para que un logaritmo exista, tú tenías que cumplir estos 3 requisitos. Tener un logaritmando positivo, tener una base positiva y además distinta de 1. Entonces, lo primero que hago cuando voy a estudiar el dominio es plantearme cuáles son las condiciones generales para que un logaritmo exista. Luego tomo mi expresión, acá en este caso, en este ejercicio hay un solo logaritmo. Si hubieran más logaritmos, vos tenés que ir tomando los logaritmos de a uno, estudiarle el dominio a cada logaritmo por separado y luego buscar una o más zonas donde existan todos los logaritmos que tenés a la vez. Y recién ese sería el dominio de tu ejercicio. Ya lo vamos a ir viendo. Acá hay un solo logaritmo y entonces solamente me limito a estudiar la existencia del mismo. Así que me voy a encontrar con lo siguiente. ¿Está? Fíjense en qué es esto. Tú tenés en el lugar de la A un 3x menos 1 y en el lugar de la B tenés un 2. Así que este logaritmo va a existir solo si logaritmando mayor que 0, base, en este caso la base es numérica, es un 2, base mayor que 0, como es numérica, no depende de la X, simplemente mirando la voy a decir cumple o no, y tiene que ser distinta de 1, cumple. Así que lo único que me queda por hacer es resolver la primera inecuación. Entonces la voy a sacar, y como ustedes saben, para resolver esa primera desigualdad, el primer paso para resolver una inecuación es tener un 0 a un lado. Lo tengo. Siguiente paso, tomar la expresión que está en el otro miembro, en este caso en el primer miembro, sacarla e igualarla a 0, porque vas en busca de su raíz. Y despejás de aquí el valor de la x. Primero el 1 pasa al otro lado, y luego el 3 que multiplica, que pasa dividiendo. Entonces, como lo que yo estoy resolviendo es una inecuación, colocás sobre un eje de abscisas, un eje de x, esa raíz, arrancás de este lado con el signo del término de mayor grado, porque esto es una expresión polinómica, entonces la regla dice que por ser una expresión polinómica arranco a la derecha con el signo del término de mayor grado, que es el que lleva x, paso por una raíz simple, cambio el signo. Y como yo necesitaba quedarme con los mayores que 0, voy a buscar la o las zonas que hayan quedado positivas. Y en este caso es del 1/3 estricto a la derecha.
Así que para que este logaritmo exista, me voy a limitar a que exista esta condición, porque estas dos son obvias, y entonces voy a tener que trabajar del 1/3 a la derecha. Ergo, por lo tanto, el dominio de esa ecuación, donde sí va a existir esa ecuación porque cumplo con todos los requisitos, sería del 1/3 estricto a la derecha. Ven que como es estricto, no subo derechito, ¿tá? Porque el igual a 0 se descarta, entonces es paréntesis curvo, intervalo abierto hacia el más infinito. Y ese es el dominio. O sea, la ecuación dada existe solo si estás trabajando del 1/3 a la derecha. Esta expresión existe solo si la X toma valores que caigan en ese intervalo. Bien, pero dentro de ese intervalo visto en el dominio, ¿cuál sería la solución o las soluciones de esta ecuación? O sea, ¿para qué valores de X particulares es que además de existir esto, se cumplen igual a 0? Entonces ahora me voy a la etapa 2, que sería la resolución. Entonces, tomás la ecuación que te dieron, ya tiene un solo logaritmo, ¿tá? Esto ya está prácticamente pronto para empezar a despejar. Entonces, cuando vos tenés un solo logaritmo, vas directamente a aplicar la definición. La definición es la que acá aparecía como propiedad 1. ¿Tá? Este logaritmo da una cierta cantidad C, tal que la base elevado a esa C tiene que dar A. Entonces, si yo vuelvo a mi ejercicio y aplico esa definición, fíjense, la base que es 2, elevado al resultado que es 0, me tiene que dar el logarimando. Base elevado al resultado me da el logarimando. Pero cualquier número elevado a la 0 daba 1, así que este 2 a la 0 es 1. Lo demás lo dejas igual y voy a despejar X de acá. El -1 lo pasé para aquí con signo contrario, luego el 3 que multiplica dividiendo. Y esta aparentemente sería la solución matemática. Pero, punto 3, para que yo acepte, esperen que hay alguien para entrar, para que yo acepte en realidad a esto como solución del ejercicio, voy a tener que corroborar que caiga dentro del dominio. Entonces, voy a ir al dominio, fíjense que a vos te dio 2/3, 2/3 es por acá, así que efectivamente, como X igual 2/3 pertenece al dominio de la función, entonces recién ahí lo voy a aceptar como verdadera raíz, y voy a decir que la solución de este ejercicio es el 2/3. Puede pasarme, ¿tá? A veces, que esta supuesta solución matemática que encuentro en la etapa 2, cuando voy a chequear si cae dentro del dominio, me cae fuera. Entonces, en ese caso, perdés esa supuesta solución matemática y la respuesta final terminará siendo que la solución es el conjunto vacío. Ya nos va a aparecer en alguno de los ejercicios que tenemos después propuestos en el repartido. ¿Está? Ahora, siguiente interrogante. ¿Qué pasa cuando hay más de un logaritmo en juego? Entonces, dentro de este mismo paquete 2, voy a ir al 9, ¿tá? Donde esta es la ecuación que quieren que yo resuelva. Es una ecuación porque hay un igual y es una ecuación logarítmica porque en este caso hay dos logaritmos en juego. Primera etapa, voy a estudiar el dominio. Entonces, como hoy les decía, cuando hay más de un logaritmo, tú tenés que tomar cada uno de esos logaritmos por separado, como si el otro no estuviera, y tratar de investigar su dominio. Es decir, a cada uno le vas a aplicar esto. Entonces, yo vengo aquí y digo, ¿este logaritmo va a existir? Sí, solo sí. Logarimando mayor que 0, base mayor que 0, base distinta de 1. Otra vez la base es numérica, así que solamente mirándola chequeás que cumpla o no con los requisitos. Así que otra vez te tenés que concentrar en la petición para el logarimando. ¿Cómo resuelven esta inecuación que ya tiene un 0 a un lado?
tomás lo que está aquí, lo sacás, lo igualás a 0 y despejás x. Fíjense en que es una ecuación de segundo grado, así que tenía que tener dos raíces. Una me dio menos raíz de 7 y la otra más raíz de 7. Es menos 2,64 y más 2,64. Como esto es una expresión polinómica, recuerden que arrancan de este lado con el signo del término de mayor grado, que en este caso es el que lleva el x2, por eso arranco con un más. Paso por una raíz cambio, paso por una raíz cambio. Y aquí me quedo con las zonas de los mayores que 0, las zonas donde apareció un signo de más. Bien, resumiendo, para que este primer logaritmo exista, o estoy a la izquierda de menos raíz de 7, o estoy a la derecha de más raíz de 7. ¿Tá? Las x tienen que caer en esta región para que el primer logaritmo exista. Ahora te olvidas de esto y tomás el segundo logaritmo que apareció. Fíjense que tomo el logaritmo. Este 2 que está delante no me interesa para nada a la hora de estudiar el dominio. Y entonces voy a plantear, para que este logaritmo exista, logarimando mayor que 0, base mayor que 0, distinta de 1. Como la base es numérica, simplemente mirándola te voy a decir si cumplís o no. Y me voy a tener que concentrar en esta primer, entonces, inecuación, que ya tiene un 0 a un lado, así que saco la raíz de lo que está acá, es decir, lo sacás del ejercicio, lo igualás a 0 y despejás x, por eso la raíz me dio menos 3. Es un polinomio, así que voy a arrancar a mi derecha con el signo del término de mayor grado, que es positivo, y paso por una raíz y cambio, así que mayor que 0, voy a buscar las zonas donde haya quedado el signo de más. Y en definitiva, entonces, para que este segundo logaritmo exista, vas a tener que trabajar del menos 3 a la derecha. Pero ¿qué pasa cuando están los dos logaritmos juntos en el ejercicio? Entonces voy a hacer una especie de resumiendo o total de total. Acá me anoto lo que tenía que cumplir el primer logaritmo para existir, acá me anoto lo que tenía que cumplir el segundo, y entonces, ¿cuál o cuáles son las zonas comunes? Es común este pedazo que va entre menos 3 y menos raíz de 7, y es común del raíz de 7 a la derecha. Entonces este Era es, la intersección de los dominios. ahí va. Este viene a ser el dominio de todo tu ejercicio, la intersección de los dos dominios por separado. ¿Está? Y esta es la primer parte de la resolución de la ecuación. Lo dejo ahí y me voy a la segunda, que es la resolución propiamente dicha. Entonces, en esta expresión donde aparecen dos logaritmos, la idea es empezar a trabajar aplicando propiedades y empezar a reducir esas expresiones, buscando en lo posible quedarme con un solo logaritmo, o a veces, como verán, con igualdad de logaritmos que tengan la misma base. Entonces voy a empezar a razonar así. Esta era una de las propiedades de los logaritmos. Fíjense que cuando aparece un número delante de un logaritmo, ese número puedo pensar que era potencia del logarimando. Entonces, este 2 que aparece delante de la palabra logaritmo, puedo pensar que estaba como exponente de ese logarimando. Y lo transformo en esto. Ergo, acabo de quedarme con igualdad de dos logaritmos que tienen la misma base. Profesora, aparece en el primer logaritmo, parece como si hubiera un menos 3, pero no es un menos, ¿verdad? No, no, es una mancha de la hoja, ¿está? Ah, Es una mancha esto. O sea, los dos tienen la misma base. Entonces, hay una propiedad que dice que si vos tenés igualdad de dos logaritmos que tienen la misma base, esa igualdad se va a cumplir si los logarimandos coinciden. Entonces, como yo tengo la misma base, 3, voy a pedirle que este logarimando se iguale con este. Entonces vas a pasar a resolver una ecuación común y corriente donde la palabra logaritmo no está más. Entonces, esto lo copié igual y acá hay un cuadrado de binomio. Si te acordás de la fórmula del cuadrado de binomio, bárbaro. Si no te acordás, acordate que es x más 3 por otro x más 3 igualito, y harías la distributiva. Si te acordás de la fórmula, era el cuadrado del primero más, porque acá hay un más,
duplo del primero por el segundo, por eso me da 6x, y cuadrado del último. Luego ordené, se me antojó pasar todo para el primer miembro, estos van a cambiar de signo, me va a quedar así. Se me cancelaron los x2, fui agrupando términos semejantes y terminé por despejar el valor de la x. Pero viene la parte 3. Para que yo acepte esto como verdadera solución del ejercicio, tiene que caer dentro del dominio. Y menos 8 tercios, si tú haces en la calculadora 8 dividido 3, es más o menos menos 2,67. Entonces, acuérdense que esto era menos 2,64, más o menos. Menos 2,67 cae acá. O sea que cae dentro de tu dominio. Entonces simplemente pones, como menos 8 tercios pertenece al dominio de la función, entonces sí lo voy a aceptar como raíz y esta sería entonces la solución de mi ejercicio. ¿Se entendió? ¿Está? No hay más, me quedó esta hoja extra puesta ahí. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Entendieron hasta acá? ¿Puedo dejar de compartir pantalla porque nos queda menos de un minuto?